Hay una verdad de la que huyes, no porque no la entiendas. Huyes porque si la entiendes, vas a sentir de nuevo esa cosa que llevas tanto tiempo guardando dentro, reprimiendo. Y aquí están. A esas personas no las extrañas así nomás, al azar. Las extrañas en momentos exactos, en estados de ánimo específicos. Cuando tus defensas caen y tu inconsciente empieza a gritar mucho más fuerte que tu lógica. Esto no es una coincidencia. Es un ciclo. Y justo en este punto, las cosas se ponen peligrosas. Porque ese sentimiento tan pesado que llamas extrañar a alguien, muchas veces ni siquiera tiene que ver con esa persona. En realidad, tiene que ver con esa versión tuya que todavía respira en tu mundo emocional, la de aquel entonces. La mayoría de la gente no lo ve. Creen que el apego es algo que se dirige completamente hacia afuera, hacia otro. Pero en la dimensión psicológica, el apego empieza primero adentro tuyo y después se proyecta afuera. Freud lo definía como el retorno de la energía emocional reprimida. Emociones que nunca se enfrentaron de verdad, que nunca se digirieron, que solo se enterraron en lo profundo. Y créeme, esas emociones enterradas no desaparecen a ningún lado. Esperan. Y cuando llega su momento, vuelven a salir a la superficie. Se aferran con fuerza a un recuerdo, a una nostalgia, a un ciclo emocional inconcluso. Así que cuando tu mente se desarma de golpe, cuando caen en tu cabeza en un momento que no esperabas, lo que vivís no es una nostalgia simple. Es una cuestión psicológica inconclusa sacudiendo tu conciencia. Tu alma, ese yo intuitivo más profundo, está reaccionando ante algo que tu mente racional todavía no se atreve a aceptar del todo. Pero la verdad real es esta. No solo los recordás, sentís que sus energías emocionales cambiaron, porque esos vínculos tan profundos, construidos a nivel inconsciente, no terminan de un día para el otro con una separación psicológica limpia. Quedan suspendidos en el fondo del mundo interior de ambas personas, sin resolver, sin tapar, sin respuesta. Y aunque digas lo contrario, aunque finjas no saberlo, tu mente lo sabe muy bien. Ahora hacete una pregunta honesta. ¿Por qué algunos recuerdos te pesan más en el pecho que otros? Porque ciertos momentos reviven con la misma intensidad del primer día, mientras que otros se borran y se van. La mayoría pasa por alto esta verdad, pero tu inconsciente siempre pone en primer lugar las experiencias emocionalmente inconclusas. Esto significa que los recuerdos que todavía hoy te pesan, los que cargas con carga emocional, son momentos que tu alma todavía no pudo dejar ir, que no pudo resolver. Esos vínculos emocionales sin resolver, esa atracción fina pero terca que no se puede cortar, crean una tensión psicológica tan fuerte adentro de la persona que no se puede escapar fácilmente. Por eso, en momentos que no esperas, te golpea una ola repentina a la que no le podés poner nombre. Ni tristeza del todo, ni felicidad del todo. Algo que quedó en el limbo entre las dos. Algo inconcluso. Y justo en este punto, la mente empieza a inventar sus propias mentiras, sus propias historias, solo para poder aguantar. Te decís a vos mismo que la olvidaste, que seguís con tu vida. Te convences de que todo terminó. Construís toda tu identidad sobre la lógica, la independencia y la idea de que cerraste ese capítulo. Pero debajo de todas esas máscaras, tenés una parte que todavía sangra cuando escuchas su nombre, que reacciona. Una parte que contiene la respiración cuando escucha una voz conocida, que todavía la reconoce, no de forma consciente, sino puramente instintiva.
Y el instinto es mucho más primitivo, mucho más profundo que la lógica. Opera muy por debajo de las palabras, de la razón y del control consciente. Y de eso es exactamente de lo que estamos hablando acá. Porque cuando dos personas dejan una huella emocional profunda en el alma del otro, el cerebro lo codifica como familiaridad, seguridad y sentido. Aunque esa relación haya terminado, esa huella sigue ahí. Y la mente nunca olvida esas marcas grabadas en el alma. Solo las vuelve a despertar cuando se dan las condiciones justas. El estrés, la soledad, esos momentos en los que te sumergís en pensamientos profundos, el silencio, esos instantes en que todo el ruido y las distracciones del mundo exterior se desvanecen. Justo ahí es cuando tu inconsciente empieza a hablar de nuevo a todo volumen y de repente, sin darte cuenta, están otra vez en tu cabeza. No porque vos lo fuerces, sino porque ese mecanismo profundo que tenés adentro reconoció de nuevo un ciclo que todavía no se completó. Y acá está esa verdad que la mayoría de la gente evita admitir. A veces la intensidad de un recuerdo aumenta justo antes de que algo cambie la realidad. No porque sea magia ni un destino romántico. Es porque esa energía psicológica reprimida durante tanto tiempo empieza a reorganizarse. Los nudos emocionales sin resolver siempre buscan un cierre. Y ese cierre puede pasar adentro tuyo o afuera, en la vida real. Así que cuando tu mundo interior empieza a enfocarse de forma inusual en una sola persona, eso no es siempre algo aleatorio. Puede ser una señal de que todavía hay algo activo, algo sin resolver, algo inconcluso en ese campo emocional. Pero justo acá tenés que tener mucho cuidado con cómo interpretas estos sentimientos. Porque tu mente va a intentar convertirlos de inmediato en esperanza. Te va a susurrar que estos sentimientos tienen un significado definitivo, que ella también te está pensando, que su regreso es inevitable. Pero el inconsciente no predice el futuro. Solo pone sobre la mesa los patrones sin resolver, y esos patrones no te ofrecen certeza ni confirmación. Solo te generan sensibilidad. Te volvés increíblemente receptivo, abierto y alerta ante señales emocionales que antes ignorabas. Esta conciencia puede sentirse como una intuición poderosa, pero una intuición sin pies en la tierra se confunde fácilmente, tomando sus propios reflejos como la realidad misma. Por eso la pregunta que realmente tenés que hacerte no es ¿volverá? La pregunta profunda es esta: ¿por qué mi mente sigue reservando un lugar para esa persona de una manera que todavía se siente inconclusa? Porque hasta que no encontres una respuesta honesta a esta pregunta, tu alma está condenada a vivir una y otra vez el mismo ciclo emocional, con la esperanza de terminar algo que nunca pudo digerirse del todo. Y justo en este umbral empiezan a cambiar cosas adentro. Porque cuando en vez de ser esclavo de tus propias reacciones, empezás a observarlas como un espectador de afuera, empezás a ver el esqueleto que hay detrás de esa emoción. Te das cuenta de exactamente cuándo llegan esos pensamientos. ¿Qué es lo que te dispara? Descubrís esos delicados ciclos de recuerdo y entendés una verdad que te sacude. Este vínculo que sentís por ella no es solo sobre ella. Es sobre esa huella emocional profunda que dejó en tu mundo interior. Una huella que todavía tiene sentido. Una huella que tu inconsciente todavía no soltó. Y mientras esa huella siga sangrando adentro, tu mente no la va a visitar como un recuerdo común, sino como algo que sigue pasando. Los hilos inconclusos siempre encuentran una forma de salir a la superficie cuando las condiciones maduran. Y esto te deja cara a cara con esa gran pregunta para la que quizás todavía no estás listo para responder.
si tu inconsciente todavía se aferra a ella con tanta fuerza? ¿Qué te dice esto en realidad sobre la naturaleza del vínculo que se construyó entre ustedes? Y más importante aún, ¿qué tiene que pasar para que ese vínculo se resuelva por completo o para que reaparezca de una forma que nunca esperaste? Porque debajo de tu conciencia algo ya se empezó a mover hace rato, en lo más profundo. Lo aceptes o no, tu mundo interior está reaccionando en silencio, de golpe, con una tensión que todavía no podés nombrar del todo. Lo que estás empezando a sentir ahora no es solo un recuerdo. Es la misma resistencia quebrándose, derrumbándose a cámara lenta. Porque en el primer instante en que tu mente deja de distraerse sola, el inconsciente recupera a la fuerza esa atención que en su momento no se le permitió vivir. Y acá es donde las cosas se ponen más incómodas. La mayoría cree que los lazos emocionales se borran poco a poco, de forma pareja. No, los lazos no se borran, se hacen pedazos. Una parte de vos sigue con su vida, da pasos hacia adelante, pero la otra parte queda clavada justo en el medio de ese momento en que la emoción llegó a su pico. Queda congelada dentro de esa intensidad que nunca se pudo decir del todo, nunca se pudo entender del todo y nunca se pudo resolver del todo. Y esa parte tuya que se quedó atascada sigue viviendo en esa línea de tiempo emocional antigua, donde esa persona todavía significa exactamente lo mismo para vos. Pero la verdad dolorosa es esta: tu identidad consciente avanzó mucho más rápido que esta fidelidad de tu inconsciente. Es decir, mientras una versión tuya dice que todo terminó, esa versión más silenciosa que tenés adentro sigue reaccionando como si algo muy importante hubiera quedado inconcluso. Y esta contradicción interna genera una tensión inmensa. No es una tensión que grita, es esa tensión asfixiante que emerge en medio del silencio, cuando te quedas solo con tus propios pensamientos y no hay ningún ruido de afuera que pueda ahogar esa voz de adentro. El concepto de represión de Freud cobra carne y hueso justo acá. Reprimir no borra la emoción, la aísla, la aleja de tu conciencia consciente, pero le permite manejar tus comportamientos, tu percepción y tus reacciones emocionales desde abajo, sin que te des cuenta. Es decir, aunque creas que cortaste, que superaste todo, tu inconsciente puede todavía aferrarse con fuerza a un significado emocional sin resolver ligado a esa persona. Y ese significado no se evapora ni se va volando solo porque pasó el tiempo. El tiempo solo baja la intensidad del dolor, pero no resuelve automáticamente el significado que ese evento tiene para vos. Y lo que tu mente realmente aferra es justo ese significado. No es solo esa persona, es lo que te representaba, lo que simbolizaba: la seguridad, la validación, la identidad, la intensidad emocional, o ese vínculo único que se sentía completamente diferente a todo lo demás en tu vida. Acá es donde las cosas se ponen mucho más profundas psicológicamente. Porque cuando una persona se empareja con un estado emocional específico, el cerebro la enlaza directamente con esa experiencia interna tuya. Entonces, cuando estados emocionales similares vuelven a aparecer en tu vida, estrés, soledad, pensamientos profundos, o atravesas una gran transición, tu mente, de forma completamente inconsciente, vuelve a poner su cara delante de tus ojos. No porque esa persona esté físicamente ahí en ese momento, sino porque tu estado interno está buscando un punto de referencia familiar a donde aferrarse.
y el cerebro ya emparejó esa emoción con ella. La mayoría no ve este mecanismo, pero la mente funciona como una red gigantesca de asociaciones. Enlaza emociones con recuerdos y recuerdos con personas. Entonces, cada vez que se abre esa frecuencia emocional específica, esa persona se filtra en tus pensamientos, aunque vos no quieras. Y esto te puede hacer sentir como si algo estuviera pasando desde afuera, como si fuera una señal, un mensaje o una situación del destino. Cuando en realidad lo que está pasando es que tu propio sistema interno está tratando de equilibrarse, de mantenerse de pie, usando esas referencias emocionales familiares. Ahora vamos a la parte todavía más fuerte, porque no todos los lazos emocionales se crean iguales. Algunos son muy superficiales. Vienen, se van y se derriten rápido. Pero otros dejan huellas mucho más profundas en el alma, porque adentro de esos lazos hay vulnerabilidad, hay incertidumbre, o hay una inversión emocional enorme que nunca encontró su contraparte, que nunca se pudo completar. Son justo estos tipos de lazos los que quedan suspendidos mucho más tiempo en el inconsciente. Crean en la mente esos vacíos que llamamos ciclos psicológicos abiertos. Situaciones en las que tu mente nunca llegó a un resultado definitivo, a una línea de cierre clara. No hay un final neto. No hay un cierre completo. Solo hay una historia que se cortó de golpe. Y este corte abrupto es increíblemente poderoso, porque la mente humana, por naturaleza, necesita completar todo, llevar todo a un cierre. Cuando algo queda a medias, el cerebro sigue desentrañando ese tema una y otra vez hasta encontrar ese cierre. Esto no es una debilidad emocional. Es el principio de funcionamiento de tu mente. Punto. La mente está diseñada para resolver patrones y completarlos. Y cuando un patrón queda ahí, en el aire, sin resolverse, sigue apareciendo ante vos con diferentes disfraces hasta que lo entendás o lo integres en tu alma. Por eso, cuando sentís esa atracción emocional repentina hacia ella, puede que no sea el extrañar o el deseo que crees. Puede ser la lucha desesperada de tu inconsciente por completar ese ciclo que nunca se cerró. Pero acá hay una trampa muy peligrosa. La gente suele creer que esta tormenta que sienten adentro es una señal de que del otro lado pasa lo mismo. Si la pienso con tanta intensidad, ella también debe estar pensando en mí, dicen. Pero esta suposición no es más que confundir dos cosas distintas. Ese fuego que tenés adentro es completamente real. Sí, pero es totalmente independiente de lo que ella esté viviendo. Lo que estás experimentando ahora es una reacción de tu propio sistema psicológico frente a sus propios datos sin resolver. Aún así, cuando dos personas realmente compartieron una huella emocional muy profunda, no es tan raro que situaciones similares se vivan de ambos lados, porque ambas personas fueron parte de esa misma gran explosión emocional. Es decir, lo que te pasa a vos pasa adentro tuyo, pero a veces puede ser el reflejo de esa dinámica inconclusa compartida, más que una conexión telepática mental entre ambos. Y acá es donde la tensión vuelve a subir, porque una parte de vos ya quiere claridad. Una parte busca una respuesta definitiva. Una parte espera una confirmación de que todo este peso que sentís no es de un solo lado. Pero el inconsciente no funciona con confirmaciones ni pruebas. Funciona con señales, patrones y asociaciones. Y esa energía emocional irresoluble sube tanto el volumen de esas señales que todo empieza a parecerte mucho más grande, mucho más significativo que la realidad objetiva.
Ahora mismo estás atrapado en ese limbo psicológico entre la lógica y la emoción, entre cerrar ese libro y dejarte vencer por la curiosidad, entre seguir para adelante y mirar constantemente hacia atrás. Y con el tiempo, este mismo estado de quedarse en el limbo se convierte en tu propia realidad. No es esa persona, no es el pasado. Es ese conflicto despiadado que la inconclusión creó en tu mundo interior. Por eso, la conciencia es tu arma más poderosa. La evolución de la mente. Porque cuando te das cuenta de que este sentimiento no llegó de la nada, de que hay un ciclo detrás, empezás a entender otra verdad incómoda. Si la mente puede reavivar huellas emocionales del pasado sin más, también puede interpretar mal esos reavivamientos como señales que vienen del mundo exterior. Entonces, esa creencia tan fuerte de que algo está pasando afuera puede ser simplemente tu propio inconsciente saliendo a la superficie. No es una profecía, no es un mensaje universal que viene de afuera. Es solo la expresión de una herida que todavía sigue sangrando adentro. Y esta comprensión cambia desde la raíz cómo lees todas estas emociones. Porque ya no estás esperando a ver si vuelve. Empezás a preguntarte por qué tu mente todavía reacciona de una forma tan terca y especial hacia ella. Y si seguís honestamente el rastro de esta pregunta, ese camino no te lleva afuera, hacia ella, sino adentro, hacia vos mismo. Quizás hacia esa parte tuya que todavía no pudiste enfrentar del todo, que todavía reacciona, que todavía mantiene vivos esos recuerdos y que ni vos mismo lograste aceptar completamente. Y cuanto más profundo te sumergís en este despertar interno, más claro sentís que esto ya no es solo un asunto de recordar. Es esa tarea inconclusa que tu mente se niega a seguir ignorando. Lo que sentís en esta etapa no es solo añorar el pasado. Es el choque frontal de tu mente contra esa verdad que hace mucho tiempo viene escondiendo en cada rincón. Porque cuanto más tiempo permanece sin resolver una huella emocional, no solo envenena tus pensamientos, sino que empieza a corromper desde lo más profundo tus expectativas, tu forma de interpretar los eventos e incluso esa sensación de identidad de ¿quién soy yo? Y en este punto, esa presión psicológica se vuelve realmente insoportable. Empezás a notar esas contradicciones finas que tenés adentro. A veces crees que cortaste por completo, que no sentís nada. Y justo después, esa atracción emocional te arrastra con una violencia que no esperabas. En el mismo instante en que te convenciste de que ya terminó, ya lo olvidé, llega un recuerdo chiquito y hace sangrar de nuevo todas esas heridas que cerraste con tanto cuidado en un solo segundo. Esta inconsistencia no es casualidad. Es esa guerra sangrienta entre tu voluntad consciente de olvidar y la terquedad de tu inconsciente por mantener viva a esa persona. Y Freud lo definiría como la rebelión de ese material reprimido que vuelve, derribando los muros de defensa del ego. Dicho en palabras más simples, la evolución de la mente. Eso que intentaste ignorar no se fue a ningún lado. Solo cambió de disfraz. Encontró caminos más silenciosos, más sutiles, para seguir existiendo adentro tuyo. Y ahora vuelve a la superficie pedacito por pedacito. No como una inundación repentina de emociones enormes, sino como señales tercas que te dicen constantemente que adentro todavía hay algo inconcluso. Y justo acá es donde las cosas se ponen psicológicamente muy pesadas. Porque cuanto más profundo mirás, mejor entendés que esa fidelidad tuya quizás ni siquiera tiene que ver con esa persona. Puede tener que ver con tu estado emocional de esa época, con lo que ella representaba en tu vida, con cómo llenaba ese vacío que tenías,
con cómo te hacía sentir, con tu necesidad de conectar y de sentirte valorado en ese momento. Y entonces, en esos momentos en que crees que la extrañas a ella, en realidad estás tratando de tocar esa versión tuya que existía en esa época. Estás intentando volver a ese estado tuyo que, fuera bueno o malo, se sentía increíblemente real. Y la mente no tira a la basura sino más estados emocionales que cargan significados tan profundos para ella. Los guarda, los protege y con el disparador más chiquito empieza a reproducirlo de nuevo con la misma violencia. Y esto te arrastra a un pozo psicológico sin fondo. ¿La recordás? ¿Sentís algo? Ese sentimiento fortalece el recuerdo. A medida que el recuerdo se fortalece, el vínculo emocional que sentís por ella se vuelve todavía más inquebrantable. Y este ciclo sigue y sigue. Cada vuelta no borra la huella, sino que la cava más profundo en tu alma. Por eso, algunos pensamientos, en vez de aligerarse con el tiempo, te pesan más en el pecho. Porque no se van desapareciendo. Vos los estás reforzando una y otra vez al repetirlos en tu mente. Y el inconsciente determina qué es importante justamente mirando estas repeticiones. Ahora vamos a la parte que te va a enfrentar con una verdad mucho más dura. Esa intensidad despiadada que sentís cuando pensás en ella no es una prueba de ese vínculo épico que tuvieron. Es la misma carga emocional que quedó atascada adentro tuyo sin poder salir. Y esa carga emocional irresoluble siempre busca un lugar donde descargarse. Quiere expresarse, quiere ser entendida, quiere cerrarse. Pero mientras no la expreses o sigas huyendo de ella, esa presión de adentro aumenta cada día más. Y no siempre pasa con grandes dramas ni crisis de nervios. A veces se manifiesta con esos pensamientos silenciosos que dan vueltas en tu cabeza, con una sensibilidad emocional exagerada, o con tu mente arrastrándote hacia ella sin que te des cuenta siquiera. Y presta mucha atención a esto. Los momentos en que estos pensamientos te golpean suelen ser justo cuando estás emocionalmente más indefenso, más abierto. Cuando tu cabeza no está completamente ocupada, cuando esos muros que construiste se adelgazan, cuando tu mente presta más atención a su propia voz interior que al ruido del mundo exterior. Justo en esos momentos, el inconsciente habla con una voz mucho más ensordecedora de lo normal. No con palabras, sino con imágenes, con recuerdos, con el latido de tu corazón en ese instante, con las sensaciones de tu cuerpo. Y como tu mente les cargó un significado emocional enorme, interpreta estas señales como si fueran una señal del destino. Pero no te olvides de la evolución de la mente. Que algo te resulte muy significativo no significa que vaya a pasar en el futuro. A veces, ese significado no es más que el reflejo de esa enorme inconclusión que tenés adentro. Y es justo acá donde mucha gente empieza a escribir sus propios cuentos de hadas. Ese sentimiento que tienen adentro es tan poderoso que terminan creyendo que definitivamente es una señal de algo de fuera, de que ella va a volver, de que se van a reencontrar. Pero la realidad psicológica es mucho más despiadada. Que una emoción sea intensa no es prueba de que las cosas terminen como vos querés. La intensidad solo es prueba de que el sistema está funcionando. Te dice que ese sistema tuyo de adentro todavía está peleando con ese momento, que todavía reacciona ante él, que a nivel inconsciente todavía no lograste cortar ese vínculo con ella. Y esta batalla que estás dando adentro nunca significa que la otra persona se va a levantar y dar un paso hacia vos. Sin embargo, cuando dos personas vivieron una colisión emocional tan profunda que les sacudió el alma,
Ambos cargan las huellas de esa destrucción adentro suyo. Aunque uno parezca completamente indiferente desde afuera, aunque actúe como si se hubiera olvidado de todo y siguiera con su vida, esas huellas internas no necesitan que la persona sea conscientemente consciente de ellas para existir. Esas huellas operan en silencio, muy por debajo de la conciencia, haciendo lo suyo. Y a veces los eventos externos que viven ambas personas en sus vidas pueden disparar simultáneamente procesos internos de confrontación similares. La razón no es que sus almas estén hablando telepáticamente, es que la psicología humana reacciona de formas similares ante dolores parecidos. Soledad, arrepentimiento, dolores de crecimiento o el peso de una frase inconclusa. Así que cuando sentís ese foco emocional que de repente vuelve a arder hacia ella, en realidad es una señal de que algo se está despertando de nuevo en tu mundo interior, en esos bosques oscuros del alma. Algo que dormía hace mucho tiempo, ahora armó su propio tribunal adentro. Está juzgando todo de nuevo. Y vos confundís este tribunal interno, este proceso de confrontación, con una gran expectativa, como si alguien fuera a tocar la puerta, como si un gran cambio estuviera a la vuelta de la esquina, cuando en realidad lo que está pasando es que tu mente se está preparando finalmente para digerir esa verdad dolorosa que hace tiempo viene escondiendo en cada rincón. Y créeme, este proceso de preparación se siente tan idéntico a lo que llamamos intuición que distinguir la diferencia es casi imposible. Y esto te mete en un gran atolladero, porque mientras la intuición te da una sensación de certeza, la rebelión de tu inconsciente te da un impulso irresistible. Si no sos plenamente consciente de lo que estás viviendo, confundir uno con otro es más fácil que respirar. Ahora, la evolución de la mente. Estás parado en la capa más profunda, más oscura de esta experiencia. Ya no solo observas los pensamientos que te vienen a la cabeza, observas cómo tu propia mente reacciona desesperadamente ante ellos cuando aparecen. Y este cambio chiquito en tu perspectiva reescribe todas las reglas de juego. Porque ahora, en vez de ahogarte y dejarte arrastrar por esa marea emocional, ves cómo se forma esa ola, el mecanismo despiadado que hay detrás, el ciclo vicioso que te succiona hacia adentro. Y cuando ves ese ciclo en toda su desnudez, te das cuenta de que tiene un principio, un medio y un final a medias que nunca se pudo escribir. Y esto te deja cara a cara con la pregunta más inquietante, la más incómoda de todas. Si este ciclo todavía no se cerró adentro tuyo, ¿qué se necesita realmente para cerrar ese libro de una vez por todas? ¿Una disculpa que venga de ella desde afuera? ¿Una despedida? ¿O será una aceptación que termine completamente adentro tuyo? ¿O quizás algo totalmente distinto que ni siquiera se te cruza por la cabeza en este momento, pero que va a liberar tu mente de esa esclavitud? Porque justo ahora, esa tensión asfixiante que tenés en el pecho no se está disipando. Al contrario, se está acumulando conciencia. Crece paso a paso hacia un punto de explosión que ya no se puede ignorar, que ya no se puede tapar. Y a medida que se acerca ese gran momento, tu percepción se agudiza. Te volvés mucho más sensible a todo. Esas señales que vienen de adentro, esas alarmas, suenan mucho más fuerte que antes. Es como si algo adentro tuyo te estuviera sacudiendo, gritando: «Mírame, estoy acá». Su objetivo no es confundirte. Su objetivo es meterte al ring con esa cosa que dejaste a medias hace tanto tiempo, con la que te morías de miedo de enfrentarte. Y a esta altura, lo que sentís ya no es solo recordarla,
es enfrentar el aplastante peso psicológico de seguir atado a algo en tu mundo interior con cadenas invisibles, algo que tu mente consciente ya declaró muerto en el pasado. Justo cuando ese conflicto entre tu mentira interna y la verdad llega a su pico, la tensión hierve. Las ilusiones a las que te aferraste con tanta terquedad, en las que te convenciste, empiezan a derrumbarse lentamente y después, de golpe, con un estruendo enorme. Porque la mente humana puede soportar la incertidumbre hasta cierto punto, pero no puede cargar dos realidades completamente opuestas adentro para siempre. Tarde o temprano, exige una decisión, un cierre. Es decir, lo que creíste que estabas viviendo todo este tiempo no es solo el dolor de un viejo recuerdo. Es una presión psicológica inmensa creada por ese significado a medias que tu mente lleva adentro intentando resolverse, intentando llegar a un final. Ahora vamos a esa capa más profunda, al fondo del fondo. Esa en la que estás dando vueltas hace rato, pero no te animas a ponerle nombre. Ese sentimiento inquebrantable que tienes adentro de que ella va a volver. Muchas veces no es una previsión de lo que ella realmente va a hacer o no va a hacer. En realidad, es el reflejo de que tu propia alma llegó a ese umbral donde ya está lista para reevaluar ese vínculo que tenían desde un nivel de conciencia más alto, desde un lugar más sabio. En otras palabras, tu mundo interior se está preparando para cerrar ese ciclo de una vez por todas, o para cargarlo con un significado completamente nuevo. Y este proceso de preparación puede sentirse como una gran expectativa, como un anhelo profundo, como una intuición poderosa, incluso como una certeza absoluta. Pero debajo de todas estas interpretaciones lindas, la verdad psicológica es muy cruda y muy simple. Tu mente está tratando de darle finalmente un punto, de cerrar esa herida que todavía carga un significado emocional enorme para vos. Y créeme, el cierre no siempre viene con un mensaje de la otra persona, ni con un regreso. A veces, el cierre llega en ese momento en que ves el patrón que venías repitiendo adentro tuyo. Ese ciclo enfermizo en toda su desnudez, tal cual es. Ni esas proyecciones con las que te engañaste, ni esas fantasías dulces, ni esas grandes historias que te inventaste para aliviar el dolor. Solo una claridad pura, afilada. Y esta claridad puede doler mucho, porque arranca todos esos escudos emocionales que tu mente usó hasta ese día para protegerse, todas esas almohadillas. Lo que queda es solo el esqueleto de esa fidelidad tuya, duro como hueso, frío como hielo. No es la historia mentirosa que te contaste a vos mismo. No es esa versión idealizada que agrandaste en tu cabeza. Tampoco es ese escenario que más temías. Es la huella psicológica real, concreta, que dejó en tu alma. Y cuando miras esta huella, esta verdad desnuda, sin nublar tu mente, sin distorsionar nada, pasa algo muy grande. Esa carga emocional que tenés adentro, esa energía pesada, empieza a reorganizarse lentamente. No de la noche a la mañana con un milagro, paso a paso, con calma, cuando dejas de alimentar ese ciclo inconscientemente. El gran momento de quiebre que tantos entienden mal está justo acá. Sienten de repente un silencio adentro, como si la tormenta emocional se hubiera calmado de golpe, y en vez de verlo como una sanación, como una integración propia, lo interpretan como que algo está por pasar afuera, que ella va a volver, cuando en realidad lo que cambió no es el viejo recuerdo en sí.
es tu relación enfermiza con ese recuerdo. Y esta diferencia es vital, porque cuando dejas de alimentar ese ciclo con tus propias manos, tu inconsciente ya no necesita tirarte ese recuerdo a la cara todo el tiempo. Y esto te genera la ilusión de que las ruedas del destino están girando afuera, cuando en realidad lo que está cambiando es completamente adentro tuyo, en tu centro. Ahora, como evolución de la mente, te voy a decir de frente la verdad psicológica más grande, la más final. Si esa persona dejó realmente una huella imborrable, grande en tu alma, no se va a borrar así nomás de tu mundo interior solo porque pasó el tiempo, solo porque cayeron hojas del calendario. Pero esto tampoco significa que ese vínculo va a dominar tu presente, que te va a encadenar al futuro. Solo significa que lo que viviste fue lo suficientemente real, lo suficientemente valioso como para quedar grabado en lo profundo de tu alma. Y lo que importa ahora no es si ellos vuelven o no, es si pudiste digerir esas verdades que esa relación te tiró a la cara sobre tus propias oscuridades, sobre tus propias necesidades. Porque cada vínculo grande y sacudidor saca a la luz algo escondido que tenés adentro. Una necesidad de amor que nunca aceptaste del todo. Un miedo al abandono. Ese patrón enfermizo que repetís constantemente. Esa herida más vulnerable. Ese deseo profundo. Y hasta que no tomes esta verdad, hasta que no la integres en tu propia conciencia, hasta que saques esa gran lección de ahí, tu inconsciente te va a seguir llevando de vuelta a esa relación, golpeándote la cabeza una y otra vez, diciéndote que todavía hay algo acá que tenés que entender. Es decir, el regreso que tu mente siente que se acerca no es que esa persona vuelva a entrar en tu vida. En realidad, lo que vuelve a entrar en tu vida es la exigencia de que saques un significado de ese gran sentido que todavía no se resolvió, que cierres ese libro de una vez y que finalmente crezcas. Y en el momento en que entendés esa gran verdad, en el instante en que llegás a ese nivel de comprensión, ese sentimiento de anhelo interminable que antes te dejaba sin aire empieza a transformarse lentamente. No en indiferencia ni en odio, sino en una claridad cristalina. Y la claridad barre y limpia toda esa confusión que convertía esa fidelidad tuya en un infierno del que no podías salir. Ya no interpretas cada pensamiento que te cruza la cabeza como una señal del destino. Dejas de cargarle un significado de afuera a cada latido de tu corazón. Ves que tu propia mente es un sistema enorme que guarda, procesa y de vez en cuando te pone de nuevo adelante esas experiencias emocionales, no porque sean tu destino, sino porque todavía son necesarias para tu crecimiento. Y justo cuando empezás a mirar desde arriba, el problema mismo cambia por completo. Ya no te lamentas preguntando si van a volver, si te van a buscar. La pregunta se transforma en esto: ¿qué oscuridad mía, qué verdad de adentro vino a mostrarme esta persona al entrar en mi vida? ¿Y la entendí por completo? Porque cuando encontrás la respuesta exacta a esta pregunta, ese maldito ciclo se termina. No porque esa persona haya vuelto, sino porque esa parte tuya que siempre buscaba, que siempre intentaba llenar ese vacío, finalmente encontró su propia respuesta. Y en ese gran momento de iluminación, esa atracción emocional incontrolable que antes te tenía de rehén, que te golpeaba contra el piso, pierde toda su fuerza. No porque te hayas forzado, no porque hayas huido de ella, sino simplemente porque viste la verdad en toda su desnudez. Y ya no queda ninguna cuenta pendiente que te pueda volver a arrastrar a ese viejo ciclo. Y cuando esto pasa, como evolución de la mente, descubrís algo silencioso,
pero tan poderoso que mueve mundos. Esa gran tormenta que interpretaste como una señal de que ellos iban a volver. En realidad, eras vos, completamente vos, ya estando listo para dejarla ir, para sacarte ese peso de los hombros y seguir tu propio camino, entendiendo todo con una sabiduría plena. Y en el momento en que entendés esto, ese vínculo ya no puede ser tu dueño. Se convierte en una experiencia que viste por completo, que sentiste por completo, que procesaste en tu alma por completo y que finalmente terminaste con toda la dignidad que merecía. No queda ninguna tensión asfixiante, ninguna pregunta sin respuesta. Solo queda esa claridad puga e impecable, esa que nunca te miente, de que todo lo que quedó a medias finalmente llegó a su gran final adentro tuyo.